Aleluya, muy bien. En la serie que nos está tomando este mes, el mes anterior, nos corresponde enfocarnos en el capítulo 10 de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Hay algunos textos sobresalientes en este capítulo muy importantes de llevarnos en nuestro corazón, un par de advertencias, una promesa tremenda, poderosa que puede sostener nuestra vida y también algunas instrucciones de tipo doctrinal. Así que vamos al capítulo 10 de la primera carta a los Corintios y nos enfocamos bajo este tema, la idolatría y 4 pecados más. A estas alturas de la carta, el apóstol Pablo ya ha mencionado la posición ministerial, los derechos que él tiene como apóstol. Ya se ocupó un capítulo anterior para hablar sobre la idolatría. Ya se ocupó un capítulo para hablar acerca del pecado sexual, de la inmoralidad, de los pleitos que habían en medio de la congregación, de las divisiones que habían haciendo grupos dentro de la congregación. Y acá se vuelven a mencionar algunos aspectos, pero se profundiza, se avanza un poco más allá en cuanto a detalles que nos pueden ayudar a asimilar mejor la palabra. Así que leemos desde el verso 1 hasta el verso 4 y dice así la palabra. Esta porción nos permite ver que el apóstol Pablo compara a la iglesia y sus experiencias con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Muy importante comenzar el estudio de esta mañana entendiendo que hay una similitud, hay una comparación del caminar de Israel saliendo de Egipto con la idea de llegar a la tierra prometida, comparándolo con la iglesia, con nosotros, saliendo del mundo y entrando en el reino. Hay una comparación en la Biblia en cuanto a estos dos grupos de personas y a los eventos que sucedieron y que nos acontecen a nosotros como creyentes. Entonces hay una figura ahí en la cual Faraón representa al diablo, Egipto representa al mundo, Dios por medio de su poder nos saca de debajo del poder del diablo, nos pone por delante el reino, nos ofrece la entrada, nos ofrece la salvación, la gloria, la herencia, pero todo esto es posible a través de la sangre del Cordero. Los judíos tenían que sacrificar la Pascua una vez cada año en memoria del día que habían salido de Egipto, y ahí es donde va la similitud. Ahora Pablo ocupa esa semejanza para establecer que todos fueron bautizados en Moisés y nosotros todos hemos sido bautizados en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo agrega que todos comieron del maná. Nosotros todos estamos comiendo la palabra de Dios. Y cada uno tiene que recoger la palabra según lo que necesita. Ahora, Pablo también menciona que todos bebieron del agua de la roca. Y Jesús habló del agua porque la roca es Cristo mismo. Y Jesús habló del agua, pero él explicó que el agua era el Espíritu Santo. Él dijo: vengan a mí y beban. Él dijo que aquel que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y dijo que esto era una referencia al Espíritu Santo. Entonces se comienza el estudio de esta mañana haciendo esta comparación entre Israel y la iglesia. Todos fueron bautizados, nosotros también. Todos comieron el maná, nosotros estamos comiendo la palabra. Todos recibieron el agua de la roca y nosotros hemos recibido el Espíritu. Pero luego repentinamente aparece un texto que interrumpe la redacción porque establece que a pesar de que todos fueron bendecidos, todos participaron de la bendición del pan que descendió del cielo, todos bebieron del agua de la roca, todos fueron liberados del poder del faraón, todos atravesaron el mar, todos fueron cubiertos por la nube,
se inserta el verso 5 y que dice, pero de los más, mejor traducido, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, se les había dado una dirección, se les había establecido una meta, la tierra prometida. Se les había puesto delante la promesa de entrar a la tierra donde habría leche en abundancia, donde habría miel, una tierra donde habrían casas que ellos no habían edificado, viñedos que ellos no habían plantado, pero de repente se interrumpe esa redacción del apóstol Pablo diciendo, pero de la mayoría Dios no se agradó. Y entonces resulta que el camino a la tierra prometida quedó cerrado. Ya no pudieron entrar, quedaron postrados en el desierto. Ahora, si usted pone su entendimiento, su capacidad de razonar y de analizar en el texto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que lo mismo que le pasó a Israel, le puede pasar a los creyentes. Que así como Israel salió de Egipto, atravesó el desierto, pero no pudo entrar en la tierra prometida, aunque todos bebieron de la roca, aunque todos comieron del maná, aunque todos fueron bautizados, aunque todos fueron libertados, lo mismo le puede pasar a muchos creyentes. Hemos sido libertados del poder del pecado, el diablo ha sido vencido, somos libres y estamos levantados con Cristo. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Nos ha sido dado el Espíritu Santo. Pero todavía podemos fallar o fracasar en nuestro peregrinaje hacia la nueva Jerusalén, hacia nuestra tierra prometida. Entonces Pablo enfoca el capítulo de Corintios, este capítulo 10 de Corintios, tratando de hacer consciente al creyente de que así como los judíos fallaron, también ellos pueden fallar. Y entonces se dirige hacia aquello que podía ser la causa del fracaso. Y aquí encontramos 5 pecados que el pueblo de Israel cometió. Son 5 pecados que se cometen dentro de la iglesia. 5 pecados que es fácil cometerlos, unos más que otros, pero por esa razón el apóstol Pablo viene como con la advertencia, con un enfoque doctrinal para concientizar a los creyentes de que si aquellos fallaron por causa de esos pecados, que ahora la iglesia tiene que prestar atención. No vaya a ser que también terminen postrados en el desierto y no logren alcanzar la salvación, la entrada en el reino. Así que dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Es muy interesante notar que en el verso 6 el apóstol Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que el apóstol Pablo está diciendo: miren, iglesia, lo que le pasó a Israel les puede pasar a ustedes. El fracaso de Israel en alcanzar lo que Dios tenía para ellos también puede ser el fracaso de muchos cristianos. Y así como Dios no se agradó de la mayoría de israelitas, puede darse el caso de que Dios no se agrade de la mayoría de ustedes, creyentes corintios. Pablo los está confrontando, los está haciendo razonar con respecto a su vida, con respecto a su condición espiritual, con respecto a sus prácticas. Y en otras palabras, lo que les está diciendo es que ellos tienen que aprender de los errores de otros. ¿Cuántos saben que eso es posible, hermano?
Tenemos que aprender de los errores de otros. Podemos aprender de los fracasos de otros. Cuando usted mira el estilo de vida de gente fracasada, usted encuentra un estilo de vida que no hay que seguir, que no hay que imitar. Cuando usted conoce de cómo la gente llegó a quedar esclavizada o en sufrimiento, usted encuentra las cosas de las cuales usted tiene que apartarse. Así que el apóstol Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y establece que el Señor mismo las registra en la palabra para que nosotros podamos tomar ventaja de ella. Así que tenemos que aprender a no hacer lo malo. El día jueves que tenemos reunión de hombres, ya por varios meses hemos tomado la dinámica en la cual cada uno ha ido compartiendo cómo llegó a Cristo, o comparte cómo recibió un milagro, o comparte un gran pecado que cometió en su vida y las consecuencias que esto le trajo. Y el enfoque es que nosotros podemos ser edificados y animados en nuestra fe cuando oímos, cuando sabemos cómo Dios atrajo a alguien a sus caminos, cuando nos damos cuenta cuál fue el proceso para que alguien llegara al conocimiento de Cristo, o cómo recibió un milagro, dónde estaba y cómo Dios lo sacó de ahí. Pero también aprendemos cuando alguien nos comparte sobre su pecado, sobre sus malas decisiones, las consecuencias que esto le trajo, y luego cómo logró ser sacado de ahí por la misericordia de Dios. Un enfoque similar entonces es el que el apóstol Pablo utiliza y aborda 5 áreas específicas de pecado. 5 pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto. 5 pecados que se cometen dentro de las iglesias hoy en día y durante o en todas las edades. Primero, la codicia, el codiciar las cosas, el tener ese deseo por lo material, esa inclinación por las cosas materiales. La palabra de Dios a través de algunas escrituras establece que la codicia es idolatría. Cuando el ser humano, pero particularmente el creyente, está enfocado en las cosas terrenales, ama las cosas del mundo, puede caer en el pecado de la idolatría porque está confiando en la riqueza, está dependiendo de la riqueza, está amando a la riqueza, está sirviendo a las riquezas. Entonces un ídolo no es solamente una imagen, sino que es todo aquello que ocupa el lugar, la atención y la posición que le corresponde a Dios. Así que el apóstol habla acerca de la codicia y dice que algunos cayeron por la codicia. Luego habla acerca de la idolatría de una manera directa. Habla acerca de los pecados que cometieron en Israel. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés que levante una serpiente. Y esto era un símbolo de Cristo que tenía que ser levantado. Era un símbolo de Cristo tomando toda la maldición sobre él. ¿Cuántos han leído? Que Él nos redimió de la maldición de la ley. Él tomó la maldición para que la bendición está disponible para nosotros. Ahora Dios le ordena a Moisés que levante una serpiente de bronce. Y Moisés construye literalmente una serpiente. Pero no era para adorarla. No era para poder tener una actitud de reverencia o de respeto, sino que Dios determinó que a través del acto de fe, de mirar hacia donde la serpiente había sido levantada o mirar a esa serpiente de bronce, aquellos que habían sido mordidos por las serpientes iban a ser sanados. Simplemente era un acto de fe, porque habían serpientes que estaban mordiendo y la gente se moría. Así que Dios le dice a Moisés que levante la serpiente, pero todo eso es un símbolo para poder representar a Cristo, que fue el que tomó toda la maldición, que fue el que llevó nuestras enfermedades. ¿Cuál es el simbolismo? Que como dice aquel corito, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe en Cristo es lo que puede causar la sanidad en nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que estaba escondido. Pero con el paso de algunos años, los israelitas comenzaron a adorar la serpiente. Así que Dios tuvo que ordenarles, después que la deshicieran, que la molieran, y hasta les dieron de beber el agua con el bronce con el que había sido hecha la serpiente. Entonces el asunto de la idolatría fue uno de los pecados también del pueblo de Israel, cometido no únicamente en su caminar en el desierto, sino posteriormente cuando permitieron
que las naciones que estaban alrededor de ellos afectaran sus costumbres. Y este es un problema con nosotros como creyentes. Cuando no nos apartamos de las amistades malas, cuando permitimos que las amistades del mundo afecten nuestra vida en lugar de nosotros afectarlos a ellos. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo habla de la idolatría como un segundo pecado, y luego la fornicación. Habla del pecado sexual, algo que se ve bien a la ligera entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes. Vivimos en una sociedad donde se ha hecho parecer que el sexo es divertido, que el sexo es fácil, que eso es algo que está disponible, que es algo que no demanda o no requiere compromiso. Pero eso es todo lo contrario de lo que la palabra de Dios establece. Y en la Biblia encontramos que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. Entonces el apóstol Pablo menciona también el pecado de la fornicación. Y particularmente se enfoca en que el pueblo de Israel cayó en alianzas o en mezclas con naciones paganas. Luego menciona el asunto de tentar a Dios. Dice que ellos tentaron a Dios. Y esto es provocar a Dios, dudar de las promesas de Dios. Ellos querían volverse. Ellos dijeron: ¿y este Moisés qué se cree? ¿Y para qué vamos a seguir en este desierto dando vueltas? Nombremos un capitán, regresémonos a Egipto. Así que ellos estaban tentando a Dios, estaban hablando mal con respecto a los planes de Dios, estaban dudando de las promesas de Dios. Por eso le dije que son pecados fáciles de cometer, porque son acciones que no requieren mayores esfuerzos para poder cometerlas. Y quizás el más fácil de todos los pecados es el siguiente: murmurar. Es tan fácil que en la iglesia haya murmuración. Es tan fácil que en la iglesia alguien hable mal de su líder, hablen mal del pastor, de las decisiones, hablen mal acerca de sus consiervos. Es tan fácil caer en ese pecado de la murmuración. Ahora, la murmuración es hablar en contra de alguien. La murmuración, contrario a lo que nosotros creemos en el español, que es hablar en secreto, la murmuración es hablar contra. Así que la murmuración es algo que se habla abiertamente o que se habla en privado, pero es en contra de alguien que está en autoridad. Y cuando usted murmura, usted se mete en problemas. Porque la palabra de Dios dice: no hables ni en lo secreto de tu cámara mal del rey, no sea que las aves del cielo se lo hagan saber. Esto tiene que ver con un corazón limpio, tiene que ver con un corazón leal, y esto es como una de las áreas en las que más fácilmente como creyentes podemos caer, porque es bien fácil abrir la boca y pecar hablando mal de alguien, y particularmente si está en autoridad van a haber consecuencias. Amén. Entonces viene el apóstol Pablo y él está mencionando cada uno de esos aspectos desde el verso 6 hasta el verso 10. No codiciemos cosas malas, no seáis idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron contra Moisés, se levantaron en contra de él. Todo comenzó con Aarón y María, los mismos hermanos de Moisés, porque sentían que Moisés se había levantado. No, Dios lo había levantado. Ellos querían tener una posición junto a él, pero era Dios quien había escogido a Moisés. No era Moisés quien se había inventado sacar al pueblo, ni colocarse como líder. Pero el pecado comienza ahí, pero luego avanza hacia Datán, Coré, Abirán. Pero luego se extiende y todo el pueblo se rebela en contra de Moisés. Murmuran, hablan en contra de él. Y entonces el apóstol Pablo resume toda esa experiencia y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? Es una palabra aplicable, práctica para nosotros. Se nos habla del pecado de la idolatría y 4 pecados más que el pueblo de Israel cometió y que la iglesia no está exenta de cometer, y que trae consecuencias, trae muerte, roba las bendiciones, estorba las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y entonces se inserta de nuevo
una frase, un texto que es una advertencia para cada creyente y que cada uno de nosotros debe de recordar siempre. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Léalo conmigo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Me puede ayudar a leerlo otra vez, por favor? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa que su vida cristiana se ha desarrollado de una manera normal, nunca ha caído, nunca ha vuelto atrás, la amonestación del apóstol Pablo es: continúe velando, continúe atento en su caminar, en su comunión con Dios, no se descuide. Amén. Tenemos que estar despiertos y atentos para no caer. El evangelio no se vive, hermano, de una manera casual. El evangelio es un estilo de vida que escogemos. Decidimos vivir como creyentes, decidimos vivir por fe. Pero es fácil caerse. Es fácil que vengan dudas y el enemigo va a tratar. Como dice el apóstol Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. El diablo va a tratar de que usted no sea tan entregado, que usted no sea tan buen cristiano. El diablo ha tratado de que usted no se deje que le cometan injusticias, de que no sea tan santo, que disfrute un poco el mundo y que está bien, que sirva al Señor, que vaya a la iglesia, pero que vaya llevando las cosas así, no tan fanáticamente, ¿verdad? No ser tan extremista. El diablo trabaja para extraviar los sentidos de los creyentes. El diablo le hace creer a muchos cristianos que no necesitan estar leyendo la palabra continuamente, que no necesitan estarse congregando, que no tienen por qué estar de una manera tan comprometida o tan fanática en las cosas espirituales, y de esa manera el diablo roba el crecimiento espiritual, roba la fe y roba las bendiciones que Dios tiene preparados para muchos. Entonces el apóstol Pablo aborda este asunto del pecado y de las consecuencias del pecado que le sucedieron a Israel, lo aplica a la iglesia y entonces les dice: miren, si ustedes creen que su comunión con Dios está bien, manténganse atentos, no vaya a ser que vayan a caer. Si ustedes piensan que su vida espiritual, su comunión, su obediencia, su relación con Dios se ha mantenido constante hasta el día de hoy, no se descuiden, porque se pueden deslizar en cualquier momento. Así que este verso es sumamente importante, es insertado como una advertencia para los creyentes. Apliquémoslo en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos están firmes hasta el día de hoy? Ahora el apóstol Pablo dice: si ustedes creen que están firmes, sigan velando, sigan despiertos, no vaya a ser que caigan, no vaya a ser que retrocedan, porque el enemigo va a traer diferentes ataques y la decisión de vivir por fe al final siempre será suya. Es una elección personal todo lo que nosotros hacemos. Luego el apóstol Pablo se enfoca a una escritura también muy interesante de guardarla en nuestro corazón. El apóstol Pablo se enfoca en la obra de Dios a favor nuestro, en ese contexto, en ese ambiente de dificultad, de peligro, de tentación. Y dice esto en el verso 13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. ¿Alguien da gloria a Dios? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Mire, hermano, este texto es un texto que establece un fundamento para nuestra vida sumamente importante, hermano. Porque lo que establecen, en otras palabras, es que Dios ya conoce la salida aún antes de que nosotros entremos en la tentación. Dios ya conoce la tentación o la prueba que nos ha de sobrevenir, y Él le pone un límite a la tentación.
Y Él nunca nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que podemos soportar. Hermano, bajo esta declaración, ningún creyente podría decir, aunque probablemente lo hemos dicho todos, yo ya no aguanto. No, yo ya no aguanto. Y pensamos, ya no puedo. Cuando en realidad más bien es, ya no quiero seguir enfrentando esto. Ya no quiero continuar luchando. Pero yo aprendí hace algún tiempo que, por ejemplo, cuando Dios no obra un milagro, muchas veces es porque Dios sabe que nosotros podemos hacer algo. Los milagros Dios los hace muchas veces cuando hemos llegado realmente a esa condición de incapacidad total, absoluta. Pero muchas veces los milagros no se dan porque Dios todavía está esperando que nosotros hagamos algo que es nuestra responsabilidad. Ahora, con respecto a la tentación, el apóstol Pablo dice que a nadie le ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Mire qué interesante esto, hermano. O sea que las pruebas, las dificultades, el dolor, los padecimientos, la tentación, la inclinación por pecar que usted siente, que usted experimenta, siempre ha estado y siempre estará limitada al rango de lo que es humano. ¿Cuántos saben que los ángeles son más poderosos que nosotros? Los ángeles son criaturas más poderosas que nosotros. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Ahora, Dios no nos va a dejar ser tentados en un nivel fuera de la capacidad humana, sino que Dios deja que todas las pruebas, problemas, necesidades, tentaciones que nosotros enfrentamos están dentro de lo que está medido como parte de la capacidad humana. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo es identificado como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús sufrió todo dolor. Jesús experimentó todo sufrimiento, de manera que no hay ningún ser humano que le pueda decir a Dios, Señor, tú no comprendes lo que me está pasando. Pérdida de hijos, infidelidad de un esposo, abusos, pérdida de casa, de bienes y de todo, vergüenza, rechazo, humillación. No hay nada que alguien le pueda decir al Señor que Él no sabe. Porque Jesús en carne experimentó todo sufrimiento. Y Él es poderoso para consolarnos y poderoso para sanarnos y para levantar a cualquiera que ha sido herido. Entonces es importante poner nuestra confianza en el Señor con ese entendimiento. Primero, Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. No es una tentación sobrehumana. En otras palabras, Dios nunca jamás le ha permitido ni le permitirá al diablo venir a tentar a un creyente usando poderes sobrenaturales, usando su condición de ser creado, de un ser creado en otro nivel. No, todas nuestras experiencias van a estar limitadas a lo humano. Y en otras palabras, usted puede decirle a las personas que están a la par suya, hermano, eso significa que usted puede seguir adelante. Porque no hay ninguna tentación de otro tipo. Todas son humanas. Y luego dice que aunque son humanas, Dios tiene un trato personal con cada uno y Dios no lo va a dejar a usted ser tentado más de lo que puede soportar. Como padres ponemos responsabilidades sobre los hijos a medida que van creciendo. Recuerdo una ocasión cuando, siendo todavía niños, mi papá estaba construyendo la casa y él necesitaba cemento y con mi hermano nos ofrecimos para ir a traerlo, o él nos mandó a traerlo, y teníamos que ir a traer una bolsa de cemento, quizá como a unas 6 cuadras de la casa. Y una bolsa de cemento para niños de 10, 12 años, hermano, no era algo fácil de llevar, porque pesa aproximadamente 1 quintal. Entonces mi papá nos dio instrucciones bien claras. Nos dijo, vaya, se van a turnar. Primero camina uno con la bolsa 1 cuadra o menos, lo que aguante, y la pone. Y luego el otro. Así que así logramos con mi hermano regresar con la bolsa de cemento. Porque nosotros ponemos sobre los hijos responsabilidades o cargas en la medida que entendemos que son capaces de hacerla.
¿Verdad que usted no le va a decir a su hijo, mira hijo, el carro no arranca, así que empujame? Y la mumujita así. No, ¿cómo va a arrancar el carro y una mumujita? O una niña de 15 años con tacones altos, ¿cómo le va a empujar el carro? Ahora, Dios, que es el Padre bueno, amén, Él dice a través del apóstol Pablo que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. El límite general es lo humano, pero el límite personal es Dios conoce sus capacidades. Y a usted le han pasado cosas que a otras personas no le han pasado. Y aquí ubíquese específicamente en su vida. Pero Dios lo permitió porque Él sabía que usted podía enfrentar esa situación. Y que Él podía ayudarle, sostenerle, y que usted podía glorificarlo a Él atravesando esas situaciones. Y es así, hermano, que pasamos por cuestiones de luto, pasamos por cuestiones de pérdidas, pasamos por toda clase de padecimientos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces pensar, estar enfocados, entrenados de esta manera, hermano, nos ayuda a estar enfocados hacia la victoria. Dios limita las tentaciones a lo humano y Dios jamás va a permitir que yo sea tentado más de lo que Él sabe que yo puedo soportar. Así que a cada uno de nosotros nos han tocado situaciones diferentes, adversidades diferentes, pero Dios ocupa el mismo principio para todos. No deja a nadie una carga, no permite que el diablo le ponga a alguien una carga que no pueda soportar. Vea usted este principio. Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, le dijo. Y ya le di permiso, le dijo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, restaura a tus hermanos. Préstele atención a las palabras del Señor. El Señor le está revelando a Pedro que hay un conflicto espiritual donde el enemigo lo quiere sacudir de la misma manera que sucedió con Job. Siempre el conflicto es el mismo. El diablo tratando de apartarlo a usted de Dios, de su comunión con Dios. El diablo usando las circunstancias, usando las personas y usando hasta su propia cabeza para tomar malas decisiones, para que usted termine en pecado, apartado, alejado de las bendiciones de Dios. Pero Dios tiene límites y Dios permite solamente aquello que sabe que somos capaces de poder manejar. Él nos conoce, Él conoce nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestras habilidades, y Él no deja ni dejará que el diablo tiente a un creyente más allá de lo que puede. Y por eso es que a veces cuando estamos recién convertidos, hermano, Dios se manifiesta de una manera tremenda, porque como niños en Cristo estamos necesitando ver el poder de Dios, el favor de Dios, pero a medida que vamos creciendo las cosas se van poniendo más difíciles. Tenemos retos más grandes, problemas, oposición, pero Dios sabe que hemos ido creciendo y que somos capaces de enfrentar esa situación. Así que aplícalo en su vida esta mañana. Sepa que Dios está en control de todas las cosas. Y que Dios nunca va a dejar que usted lo tienten más de lo que usted puede soportar. ¿Y qué más agrega el apóstol? Sumamente interesante. Aparte de que está limitado a lo humano, generalmente, y de una manera personal, a su capacidad, a su comunión, a sus posibilidades, dice el apóstol Pablo, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios limita la prueba a lo humano, limita la tentación a la capacidad individual de cada uno de nosotros, y Dios ya conoce la salida. Cuando usted esté en un problema, aplíquelo en sus propios problemas y necesidades ahorita mismo. Hay una salida que Dios conoce. Hay una salida que Dios ya proveyó. No la va a proveer algún día. Lea el texto, lo que dice, dará también juntamente. O sea que la salida no viene un tiempo después. La salida está, hermano. La salida es dada juntamente con el problema. Entonces qué interesante enfocarnos de esta manera. Miren,
Nadie escapa solo. Hay un plan de escape divino. Que alguien se goce, por favor, esta mañana. No estamos solos. Dios conoce las pruebas, las dificultades y las adversidades que nosotros estamos enfrentando y las que nos rodean. Y todas ellas están limitadas por Dios. Y Dios nos garantiza que nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos, de que podamos soportar. Y Dios nos asegura a través del escrito del apóstol Pablo que Él nos va a dar la salida. Así que hay que pensar de esta manera, hermano. Antes de que nosotros entremos en el problema, Dios ya conoce el problema. Mire, antes de que nosotros tomemos una decisión torpe, una decisión carnal, antes de que nosotros pequemos y nos apartemos, Dios ya conoce las consecuencias que van a venir sobre nuestra vida. Y Dios hace la provisión para que seamos restaurados y para que nos volvamos, porque Él es el Dios que restaura. Él es el Dios que restituye. Él es el Dios que levanta. Él es el Dios que se deleita en hacer misericordia. Entonces, antes de que usted entrara al problema que usted ya tiene, Dios, número uno, ya conocía el problema. Dos, Dios limitó el problema hecho a su medida. Mire, ayúdeme a predicar esta mañana y dígale, sus problemas están hechos a su medida, dígale. Vamos, predique, por favor, dígale, atrévase, salude a la gente que está en la par suya, dígale, sus problemas están hechos a su medida. Dios sabe que usted aguanta. Dios sabe que usted puede. Así que no se haga el inútil. Que ya no aguanto, que ya no puedo, que ya no quiero. Se envían problemas a la medida, dice un rótulo así, ¿verdad? Espiritual. Según la capacidad de cada uno. Entonces, qué bueno entender, hermanos, que Dios ya tiene un plan. Enfoquémoslo de esta manera. Esto es una película, pero solamente se llama Plan de Escape. Yo le puse ahí divino. La película se llama Plan de Escape. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Entonces la película se llama Nadie escapa solo. Necesitan la ayuda uno del otro para escapar. Necesitamos la ayuda del Dios de los cielos para escapar. Y tenemos la ayuda del Dios de los cielos para salir adelante. Y Él ya tiene un plan de escape antes de que nos metan en la cárcel. Alguien que diga gloria a Dios, hermano. Dios ya tiene el plan de escape antes de que seamos metidos en la tribulación. Porque Él lo conoce todo y Él limita todo. Problemas con hijos, problemas con finanzas, problemas de salud. Él ya lo sabe antes de que entremos. Y Él ya conoce el final. ¿Cuál es nuestra parte? Averiguar dónde está la salida. Porque Dios puede tener el plan, las personas, las llaves y la ubicación de la puerta, y nosotros dando vía por otro lado. Entonces Dios tiene un plan de escape. Dios tiene la salida. Y Él la provee, oiga, juntamente con la prueba. Es como cuando usted recibe dinero. Cuando usted recibe dinero, ya saben que gastárselo, ¿verdad? No, es más, ya se lo gastó. No es que, y a ver qué hago con estos 500, ¿verdad? Y va de contarlos ahí, ¿verdad? Y se gasta 50 y me sobran 450 todavía. Y yo no sé qué. No, usted ya sabe. Junto con el dinero vienen las cuentas, ¿verdad? Y por eso la palabra dice que cuando aumentan los ingresos, cuando aumentan las riquezas, dice la palabra, también aumentan los que los consumen, dice. O sea que cuando hay más dinero hay más gastos. Así que es una forma de tratar de ejemplificarlo. Pero el punto es, hermano, Dios conoce la salida aún antes de que venga la tentación. Y Él la va a proveer para cada uno de nosotros. Verso 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne.
los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? El apóstol Pablo, recuerde usted, ya ocupó el capítulo 8, si no me equivoco, para hablar un poco de la idolatría. Y de nuevo está hablando de la idolatría. Y yo ya expuse que el ambiente de idolatría en el cual la iglesia de Corinto se estaba desarrollando es muy diferente al ambiente nuestro. La idolatría que nosotros podemos observar a nuestro alrededor es una idolatría católico-romana relacionada con santos, relacionado con imágenes de Jesús, de la Virgen. Pero ellos vivían en un ambiente donde habían otra clase de ídolos o deidades griegas y romanas. O sea, el ambiente era totalmente diferente. Y ellos consideraban que esos eran sus dioses. Entonces era lógico que personas que se convirtieran al cristianismo tuvieran amigos, familiares, conocidos o relaciones con personas que adoraban a otros dioses y que los invitaban a los banquetes, como ya lo expuse en uno de los capítulos anteriores. Así que el ambiente de idolatría de ellos en su tiempo era muy diferente al nuestro. Nosotros encontramos ahora una idolatría cristiana. Y alguien se ha preguntado, ¿y qué tanta idolatría sería tener una imagen de Cristo crucificado? Bueno, el punto es que Dios en los mandamientos prohibió hacerse toda clase de imagen. No solamente prohibió adorar imágenes, sino que prohibió hacerse imágenes. Entonces Dios en cuanto a eso es radical. Sin embargo, hay que entender que acá el ambiente de idolatría era totalmente diferente al nuestro. Y por eso cuando cubrí ese capítulo, yo expliqué que en países actualmente como la India o países allá en África, este capítulo tendría que ser aplicado de otra manera. Porque literalmente hay otras deidades, hay otros dioses a los cuales las personas adoran. Pero aquí no hay otras personas que estén adorando a otros dioses, sino que es la idolatría de los santos, la idolatría a la Virgen. Y el contexto totalmente es diferente. Pero tenemos que aprender que hay una operación demoníaca conectada con esto, como el apóstol Pablo lo enfoca más adelante. Y él lo que hace es, en este punto, hacerle ver a los cristianos en Corinto que ellos tienen que huir de la idolatría. Tienen que apartarse de todas aquellas prácticas, de todas aquellas reuniones donde abiertamente se estuviera adorando a una divinidad. Primero, para poder dar testimonio de que Dios es celoso. Amén. Segundo, para poder establecer el principio, Dios es invisible y no puede ser representado con nada. Tercero, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando ellos permiten esa comunión, ese compañerismo con personas que están practicando su propia fe, hasta cierto punto están tolerando cosas que causan que la gente continúe en el engaño. En ese sentido, yo no creo que, excepto en algunas congregaciones muy radicales, se enseñe, por ejemplo, no vaya a enflorar los muertos, no se vuelva a meter a una iglesia evangélica, sino que son cosas que nos caen así por la propia cuenta. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no estamos continuamente predicando en contra de esas cosas, sino que al creyente cuando le amanece, se da cuenta que ya no tiene que hacerlo. Amén. Porque el hacerlo sería participar de los pecados ajenos. El hacerlo sería permitir, no, está bien, yo respeto tu fe, síguele orando, órale, órale. No, yo aquí me quedo, pero tú órale. Y entonces estamos permitiendo, en lugar de alumbrarlos para que lleguen al conocimiento del Dios vivo, estamos permitiendo que sigan con sus imágenes y sus sustitutos de Dios. Entonces Pablo viene y le dice, miren, le dice, huyan de la idolatría. Les hablo como a gente que tiene entendimiento, a gente sensata. Ustedes no pueden tener comunión con Cristo a través de la sangre, a través del pan, pero también mantener esa comunión con los idólatras y con los ídolos de ellos. Así que Pablo les dice, apártense de eso. No participen de eso. No se involucren. Verso 19.
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y aquí viene algo sumamente interesante. Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Oiga esto. Pablo está diciendo que es tentar a Dios cuando un creyente participa, se involucra, se introduce en un lugar de ídolo por respeto, por amistad, por lo que sea, permitiendo que la gente que esté en las tinieblas sean los que afecten su vida bajo un principio. No, yo respeto. Pablo no le está pidiendo respeto. Pablo instruye a los creyentes: apártense de todo aquello que tenga que ver con ídolos. Pastor, y entonces tengo que apartarme de todo aquello que tenga que ver con ídolos cristianos, como el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, o el Purísimo, ¿cómo se llama? Ayúdeme. ¿Ah? No, pero es que el corazón también de María, hay un enfoque sobre el corazón de María. El Inmaculado, ustedes son malos católicos, ¿verdad? Malos católicos. Se llama el Inmaculado Corazón. Entonces, pastor, entonces tengo que apartarme de todo eso. Equilibremos el asunto. Dios no quiere que usted rechace a las personas, sino que usted tiene que atraerlas a Cristo. Pero usted no tiene que participar de nada en lo que Dios se ha provocado a celos. Y aquí es donde tiene que tener usted el entendimiento de saber: ¿estoy provocando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Con lo que estoy permitiendo? Por ejemplo, hay conflictos. Se muere alguien creyente y hay familiares inconversos. Y vienen los familiares inconversos: vamos a hacer una misa, y viene el cura y le vamos a pedir a los santos. Y se hace un bonche. Se hace un problema. A veces el asunto es que la esposa es cristiana, el hermano era creyente, la esposa quiere hacer las cosas en base a la fe cristiana, pero todas las familias son católicos y quieren meter al cura y a los santos y meter al purgatorio al hermano para después sacarlo de ahí a través de los rezos. Entonces se forma un conflicto. ¿Y de quién era el muerto? Pues era de la señora, así que la señora tiene que decidir. Digan amén, hermanas. ¿O no hay quien hacer cargo del muerto? Bien veo yo cómo andan las cosas cuando no contestan nada. A ver, el asunto entonces es que el apóstol Pablo quiere concientizarlos a apartarse. Yo llegué al punto de la pregunta: pastor, entonces tenemos que apartarnos aún de toda la idolatría cristiana. Sí, hermano. Mire, yo tengo la experiencia, Gustavo todavía estaba aquí, cuando este hombre que está aquí, hermano Mario Roberto, trajo al sacristán de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Vides. ¿Y la iglesia cómo se llama, hermano? La iglesia del Calvario. El hermano Roberto trajo a un muchacho que era el sacristán de la iglesia del Calvario. Y él me dijo: pastor, se lo traje para que lo libere porque este muchacho está endemoniado, me dijo. Ah, bueno, le dije. A uno le gusta servir, le dije, igual que el hombre bicentenario, ¿verdad? Y entonces comenzamos a tratar con él. ¿Y cuál es la historia? Que a Vides, la mamá lo había consagrado a San Francisco de Asís cuando él era un niño. Y en la medida que él fue creciendo, un día de la imagen de San Francisco de Asís de la iglesia salió la figura igual al santo, y él la describía vestido de café, con su lacito amarillo, pelón, con capucha aquí atrás, que a veces se la subía, a veces se la bajaba. Y el santo le dijo: tú eres mío, tu mamá me entregó y yo voy a vivir en ti, porque Dios te ha escogido para que hagas milagros a través de mí. Y mucha gente se va a sanar.
Así que hermano, comenzamos un proceso con este video que algunos recordarán, estábamos en una rueda de oración aquí. Y comienza Vides a temblar y a trabar los ojos. Y como estábamos ya en el proceso de liberación, yo sabía lo que estaba pasando. Lo apartamos ahí donde está la pizarra con Gustavo. La iglesia siguió orando. Algunos ni cuenta probablemente se dieron por la gran devoción que tienen cuando oran, ¿verdad? Que están con los ojos cerrados y de veras en la presencia de Dios. Nos apartamos ahí donde está esa pizarra. Y usando el principio fundamental de la palabra, echar fuera en el nombre de Jesús. Me paré enfrente de él, te ordeno que lo dejes libre. Y miraba para un lado, miraba para otro y no me miraba. Mírame, le decía yo. Ten valor, cobarde. No, eso no le decía. En el nombre de Jesús te ordeno que dejes a este hombre libre. Es mío, me decía, y miraba para otro lado. Y Gustavo a un lado, yo aquí, 2 contra 1, ¿verdad? Y el Señor éramos mayoría. Aparte de 2 ángeles por cada demonio, tenemos la victoria. Siempre. Así que estábamos ahí en ese proceso, lo teníamos contra la pared. Entonces, fuera, vete en el nombre de Jesús. Déjalo libre, te ordenamos que salgas de él y que no vuelvas a él. Y él miraba por un lado. Su mamá me lo entregó. Es mío. No lo voy a dejar. Estuvimos ahí quizás un lapso de unos 5 minutos. Y nosotros la misma frase, la misma posición de autoridad, la misma posición de fe. Fuera, déjalo, sal, cállate. Y llega un momento donde me dice: Alberica, vosotros ya me estáis cansando. Me habló en castellano, hermano. A mí no se me olvida. Gustavo me mira, le da risa y dice: este es un demonio que ha venido de España. Hermano, el sistema católico romano ha sido una base para poder promover el rendir culto a demonios. Y usted piensa que meterse a una iglesia católica no hay problema. ¿Ah? A algunos cristianos un poco insensatos, porque Pablo está hablando con los sensatos, ¿verdad? Algunos cristianos un poco insensatos creen de que porque no van a ir a tocar la estatua ni adorar la imagen no va a pasar nada, ni ahí no pasa nada. Son cuevas de demonios, hermano. Y por eso el apóstol Pablo viene y establece este principio. Regreso a esta imagen después. Él dice, miren, él dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Veamos dónde está esto más adelante. Oh, no tengo aquí. Ayúdeme usted a buscarlo en el verso, porque yo ya por la historia de este video me emocioné mucho, hermano. ¿En cuál? En el 20, gracias. En el 20, aquí está. Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No, hermano pastor, lo que pasa es que es el novenario de mi papá, de mi mamá, y yo por eso fui. Bueno, si usted es más fuerte que Dios, provoque a Dios a celos. Porque Dios está diciendo claramente: apártense, huyan, mantengan su testimonio, afecten con su fe, con sus convicciones. Ellos no saben que detrás de cada ídolo hay demonios. Y por eso es que establecemos este principio. La idolatría es una forma de rendir culto a los demonios. Y en el Salmo 106, verso 36 está escrito que los israelitas sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, el diablo en su astucia no solamente se disfraza como ángel de luz, sino que hace parecer las cosas malas como buenas. Y ahí es donde el creyente fácilmente es engañado y cree: no, si esto no es problema, no, si esto no es pecado. Ahora Pablo está diciendo entonces
que los creyentes allá en Corinto, en ese ambiente de idolatría tan abierta y totalmente diferente al nuestro, tenían que ser radicales. Ahora nosotros, en nuestro ambiente de idolatría cristiana, de idolatría católica, tenemos también que ser sensibles al Espíritu Santo para saber de qué manera comportarnos. Porque no se trata, hermano, como ya le he predicado antes, que usted es religioso, ya no va en la Navidad a donde su familia, porque allá cantan, me dejó una chiva, una burra negra, una buena suegra, y usted no es partícipe de las tinieblas, usted es luz. Ya nosotros sabemos eso. No se trata de una posición legalista, radical, porque la palabra nos enseña a través del apóstol Pablo que él dice, les he dicho que se aparten de los fornicarios, de los borrachos, pero no de todos, sino de aquellos que llamándose hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Dios permite la relación, la cercanía con la familia, pero nosotros tenemos que ser sensatos para saber, sí, son nuestra familia, pero hasta qué punto vamos a participar de las cosas que ellos hacen. Ahí está el punto. Amén, iglesia. Entonces Pablo lo encierra diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Uno puede vivir en autoridad sobre los demonios. Uno puede caminar en libertad de la opresión demoníaca, pero uno no es libre del testimonio o de las acciones o de la conducta con respecto a las personas y sus prácticas, con respecto a las creencias que las personas tienen. Ahí tenemos que ser sabios y sensatos como para poder saber hasta dónde llega el límite, para no tentar a Dios, porque Dios es celoso. Amén. Verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego aborda otra vez el tema de las comidas, de todo lo que se vende en la carnicería. Coman sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo aborda más que todo el tema de la idolatría, pero cubre los otros pecados más. Cubre el de la fornicación, cubre el de las comidas relacionadas, los banquetes relacionados con los ídolos, cubre lo de la murmuración, cubre lo de tentar a Dios. Pero él dice, bueno, establezcamos algo. Como creyentes, ustedes pueden comer de todo lo que les pongan enfrente, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que de todo lo que hay en la carnicería, coman y no pregunten nada. ¿Por qué preguntar? Porque yo ya le expliqué que cuando sacrificaban un toro, un buey a alguna divinidad, hacían la fiesta, hacían el banquete, pero parte del resto de la carne la vendían en la carnicería. Entonces la idea que el apóstol Pablo les da a los corintios es, miren, cuando vayan a comprar, no digan, mire, y este lomito rollizo es del toro que le sacrificaron a Baal, o es de un toro que no le han sacrificado a nadie. Compre el lomito rollizo, hácelo, póngale cebollines, ¿verdad? Cómaselo con unos chiles verdes asaditos, tomatillos asados a las brasas, y en su casamiento, y usted dele gracias a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud. Y no ande preocupado que si este güey lo mataron ayer, lo mataron antier, que de quién era, que nada, no pregunte nada. Luego da más detalles y nos deja en libertad. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, miren, o sea que no es pecado ir a comer con los incrédulos. Nunca el Señor prohibió eso. De hecho, Él comía con los pecadores. Los religiosos son los que no se llevan con los pecadores, porque qué comunión tienen si ellos son luz, ¿verdad? Y es una aplicación incorrecta. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que les pongan delante, cómanselo sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo mismo que en la carnicería. Le ponen su buen bistec, vámonos para adentro. Le ponen unos camarones, vámonos para adentro. Le ponen su buen pescado y usted no tiene problema. Por eso la palabra también dice, ¿verdad? O se aplica aquí, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Porque hay libertad en Cristo, hermano, cuando conocemos la verdad. Y dice, mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Ahí sí. Pero recuerde que el contexto es en esos países donde todavía hay divinidades. Aquí no. A usted le lleva la vecina los tamales del novenario. ¿Cuál ídolo, hermano?
Esos no son tamales de ídolo, pueden ser tamales de pato, de gallina o de pollo, pero no son tamales de ídolo. Entonces, te entre a los tamales si le gustan, si están bien. O hacen un almuercito, hacen una comida de algo ahí, ¿verdad? Y el vecino se identifica y le mire, esto lo hicimos en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Va, y ahora sí, ¿se lo va a comer o no se lo va a comer? Quiero examinarlo a ver si me han caído. ¿Se lo come o no se lo come? ¿Sí o no? ¿A cuánto la conciencia les da que sí? ¿A cuánto les da que no? Ahí está el problema, ¿verdad? Allí ya hay una idolatría. Allí ya hay una forma de honrarla, hasta como la madre de Dios. Vea la diferencia entre los pan dulce con café y los tamales que le dan a alguien en la vela, en un novenario que no tiene ninguna consagración con un ídolo, a que hagan algo en honor de San Antonio del Monte. Y usted anda allá por Sonsonate, ¿verdad? Metido con todos los caciques de allá. Ahí es otro asunto, hermano. Aprenda a ver la diferencia, amén. Entonces Pablo dice, si le dicen esto fue sacrificado a los ídolos, no se lo coman. Y tengo hambre, pastor, no se lo coma. Y si oro, pastor, no se lo coma. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor en la tierra hay su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? Por aquello de que doy gracias. Así que Pablo cubre este asunto estableciendo que los cristianos en Corinto tenían que separarse de toda práctica idólatra, no de la gente, sino de toda acción conectada con su devoción, con su fe, con sus creencias, y no involucrarse, no sentarse a comer cuando el enfoque era el adorar a un ídolo, adorar a una deidad. Pero él pasa por el punto de, si algún incrédulo los invita y quieren ir, vayan y coman y no pregunten nada. Se habla de un banquete, de una comida, se habla de una relación de amistad, a veces hay cuestiones de negocios y usted va a tener que convivir con los inconversos. Y no va a andar usted de religioso, ¿verdad? No, yo no puedo sentarme a la mesa con los impíos, porque el Señor me ha santificado y me ha lavado con su sangre. Y usted es un inmundo pecador. No, hay que entender la separación. Finalmente el apóstol Pablo da un par de consejos o 3 consejos, A, B, C, sobre cómo deberíamos de vivir los creyentes. Y ahí termina el capítulo 10. Y dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es la primera regla que usted puede aplicar en todas las áreas de su vida. Hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo con el temor de Dios en mente, en su corazón, guardando su testimonio, sabiendo que somos cartas leídas. Mire, uno puede parecer amable cuando uno accede, especialmente con los familiares. Uno puede parecer amable cuando uno accede a participar de sus cosas. Ejemplo, la esposa del hermano muerto habla con la suegra porque la quiere mucho y le dice, está bien, suegra, haga la misa, ahí voy a estar, y todos los hermanos de la iglesia también van a ir. Está bien, suegra, haga el novenario, ahí vamos a estar. Tiene que haber un límite en la mente, en el entendimiento del creyente, hasta dónde puede llegar. ¿Por qué, hermano? Porque en el momento que el creyente participa de las cosas que los incrédulos hacen, les está diciendo, está bien lo que están haciendo. Es como que usted apruebe lo que ellos hagan, en lugar de poner un punto de tope donde se establezca, por ejemplo, mire, suegra, lo que pasa es que usted no ha entendido que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Mi esposo está en la presencia de Dios porque como creyente fue salvado por su fe en Cristo.
Usted no lo sabe, usted no lo entiende porque no conoce esa fe. Pero no tiene ningún sentido de que usted esté pagando las misas, porque eso no va a cambiar en nada la eternidad de mi esposo. Entonces establece un punto y al mismo tiempo se siembra la palabra. Pero cuando el creyente allá va, sí, vamos mamá, vamos. Yo no voy a rezar, mamá. Tú sabes, vea que yo soy evangélico. Tú si querés, yo no. Desde el momento que ya se mete y está consintiendo por respeto, usted no está dando testimonio del Dios vivo, ni de la fe en el Dios vivo, ni de los límites que Dios, que es un Dios celoso, establece. Entonces ahí queda, hermano, una carga, una responsabilidad personal, donde el apóstol Pablo dice: hagan todo para la gloria de Dios. Primer consejo. Segundo consejo: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No se trata de venir ofensivo, no se trata de venir prepotente, humillando. ¿Y usted qué cree, suegra? ¿Que esos muñecos van a poder hacer algo? No, hombre, si mire, no oyen, mire, lo empujo y no se defiende, mire, lo boté y no... No, tampoco, cálmese. Porque hay unos evangélicos que son así bien rudos. Con todos esos muñecos usted va a arder en el infierno. No es así la cosa. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, somos llamados a tener un estilo de vida donde la palabra establece el rumbo que podemos tomar. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y viene la tercera regla o instrucción de vida: no procurar su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo termina la exposición del capítulo 10 con 3 consejos. ¿Cómo deberíamos de vivir como creyentes? Número 1, haciendo todo para la gloria de Dios. Número 2, no haciendo nada en lo que las personas tropiecen. Y número 3, no buscando el beneficio de nosotros, sino procurando que otros puedan ser salvos. ¿Hay alguien aquí? Procurando que otros sean salvos. Y de esta manera Pablo cubre el capítulo y concluye: donde mi palabra sea su alimento, allí quiero